Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Una vez más aquí en el canal Demoliendo Mitos de la Política Charlas, número 35, 35ª charla con un invitado de lujo hoy. Antes de presentarlo, quiero recordar, como siempre, que por favor nos acompañen en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram. Hace poquito reactivamos el Instagram, así que por favor acompáñennos ahí también. Como siempre, quiero además presentar una vez más, por enésima oportunidad, el agradecimiento a todos y a todas por que ya contabilizamos más de 40.000 suscriptores, más de 100 miembros también. Y bueno, hoy con un invitado especial. Perdón, quería recordar una cosita más. Esta última semana estuvimos realizando una presentación en la Academia Diplomática Manuel María de Peralta, la Academia para la Formación de los Diplomáticos en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Su directora, Carmen, realmente súper agradable, una charla, una presentación sobre reconfiguración del orden mundial y la perspectiva latinoamericana en todo esto. Un éxito verdaderamente, muchísimos embajadores conectados y muchos de ellos demoledores y demoledoras, suscriptores del canal, y referenciaban charlas anteriores, así que suscriptores en serio. Muchas gracias a todos ellos por esa hermosa oportunidad. Y dicho esto, sí, presento a nuestro invitado de recontralujo hoy, el teniente coronel de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, el señor Rodrigo Gallardo. Rodrigo, un lujazo que nos acompañes hoy. ¿Qué tal? Hola Ezequiel, gracias por la invitación. Nuevamente seguimos en esto que nos ha convocado infelizmente, pero tenemos que tratar de explicar lo que está pasando de forma desapasionada, de la forma más técnica posible para comprender la realidad de lo que es la guerra e intentar alejarnos de ella. Es la única intención. Bien. Rodrigo reaparece acá en el canal porque últimamente no estaba participando mucho. De alguna manera, Rodrigo, representás la figurita difícil del análisis militar. Todo el mundo te quiere por tus conocimientos, por la profundidad y también por tu perspectiva. Yo siempre te caracterizo como un soldado humanista, algo verdaderamente muy gratificante. Así que vamos a comenzar directo, sin mucho más. Rodrigo, quiero comenzar con un disparador para la charla. Este artículo, citado en muchísimos Mm. medios, tras sufrir graves pérdidas, los ucranianos realizan una pausa para repensar su estrategia. Este es un artículo del New York Times, publicado hace unos días, en el cual por primera vez un medio occidental y un medio occidental de renombre de alguna manera realiza el reconocimiento de algo sabido por todos nosotros, al menos quienes desde hace tiempo realizamos análisis político y militar, el hecho de las dificultades de la contraofensiva mejor dicho, la ofensiva ucraniana. Según este artículo, en las primeras 2 semanas nada más, 20% del Mm. armamento y el personal, bueno, aparece destruido en las semanas posteriores a esas primeras 2 semanas con pérdidas tan grandes. Descendió, desaceleró el ritmo de pérdida con solamente un 10% de pérdidas adicionales, pero aún así en un mes y medio de ofensiva, 30% de pérdidas de armamento y de personal. Recordemos que más o menos en nuestra estimación del personal a disposición aparecían entre 60.000 y 80.000 soldados, con lo cual un 30% de eso representa algo así como 20.000 o 25.000 vidas humanas. Terrible. Esto ya en algunos medios occidentales. Después por ahí incluso apareció una entrevista en el Washington Post con Mm. con Zaluzhny, el máximo general de las fuerzas ucranianas, en la cual también realiza un reconocimiento de las dificultades. Básicamente, sí, presenta las dificultades, incluso la de la artillería superada por la artillería rusa, la artillería ucraniana superada por la artillería rusa. Según esta entrevista, 3-1. En una entrevista anterior había realizado
una declaración respecto a 10-1, la superioridad de la artillería rusa, de la disposición de munición rusa frente a la artillería ucraniana, con lo cual básicamente el mismo mensaje también acá presenta la idea de que Ucrania va a realizar ataques en territorio ruso sin armamento occidental, sino con armamento propio, pero de todas maneras en territorio ruso. Así que otro elemento ahí interesante. Rodrigo, ¿cuál es, podemos ya caracterizar a esta ofensiva como un fracaso, o al menos en esta primera parte de la ofensiva como un fracaso? Y en caso de que sí, ¿a qué responde este fracaso? Mira, las informaciones que tenemos dan cuenta de la tremenda dificultad que es ofender o avanzar en el territorio. Esa primera dificultad que tuvieron en un inicio de este conflicto las fuerzas rusas cuando avanzan sobre el territorio ucraniano y que finalmente detienen su avance producto de la efectiva acción de los medios ucranianos, pero ahora esto está al revés y son las fuerzas ucranianas las que deben concentrar poder de combate en alguna parte del frente para poder avanzar. Eso ya suena difícil y hacerlo es muy, muy complejo. Necesitan concentrar poder y ese poder no es solamente armamento, es armamento, entrenamiento, capacidad aérea, capacidad de la artillería en algún punto para romper el frente y ese frente, a diferencia de lo que sucedió con Ucrania cuando se estaba defendiendo, que era un frente que se estaban defendiendo con una preparación, por decirlo de alguna forma, menor, ahora la preparación rusa para defenderse es mayor. Tuvieron meses para establecer posiciones defensivas, por lo tanto están esperando la contraofensiva ucraniana y sucede lo que hemos visto, una ofensiva muy, muy lenta, con altísimas bajas, y ahora cuando vemos menos bajas, no es porque no se esté ofendiendo, es porque se dejó de ofender. Por lo tanto, cuando lo tomamos desde ese punto de vista, la ralentización de la ofensiva implica casi un fracaso de la misma porque no logra quebrar, romper el frente y conseguir los objetivos. Esta es una ofensiva a nivel estratégico y está logrando a lo más algún pequeño objetivo táctico, que no es que no tenga valor, pero la inversión no tiene relación con los resultados que estamos viendo hasta el momento. Recuerdo, Rodrigo, que vos en los análisis previos a la ofensiva siempre machacabas con esto de la necesidad de una relación de por lo menos 3-1 Sí. y en el sinfín de informaciones en las redes y en los medios aparecía como un dato más, pero hoy día esta advertencia tuya aparece en vivo, en carne y hueso. Ahora, en cuanto a realiza un salto hacia la cuestión de las minas, porque muchos de las dificultades relativas a la falta de superioridad aérea y a la falta de potencia artillera, al menos al nivel de la artillería rusa en cuanto a la cantidad de munición a disposición de la artillería ucraniana. Eso antes de la ofensiva, los buenos analistas como vos y otros más, aquí también lo presentó Guillermo Laferriere, eso parecía ya como una dificultad prevista anteriormente. La cuestión de las minas, quizás no tanto, sin embargo, determinó en gran medida el estancamiento de esta ofensiva. ¿Qué análisis podemos realizar del rol de los campos minados, de estas nuevas armas, o para mí por lo menos nuevas, capaces de generar campos minados a través del aire, ¿no? Disparando minas? ¿Cómo podemos conceptualizar eso, Rodrigo? Sí, las minas y los campos minados hay que entenderlo como parte de un sistema defensivo. No es solamente que haya un campo minado en un lugar que se puede sembrar, se denomina sembrar el campo minado. Cuando se colocan las minas pueden ser bajo tierra, sobre tierra y con distintas distribuciones. Pero las minas por sí solas son un elemento de este sistema defensivo. Lo siguiente es que todo obstáculo está cubierto por fuego. En síntesis, cuando se siembran las minas o se establece un campo minado, que puede ser en forma terrestre, como te comentaba, enterradas o dispersas solamente por munición de artillería, lo que se hace luego es cubrir esa zona con fuego. Cuando digo cubrir, no es que estén disparando
inmediatamente. No, no, no. Está traqueado las unidades de artillería para disparar cuando el adversario ingresa al campo minado y esté intentando salir de él. Por lo tanto, los van a dejar ingresar al campo minado y una vez que estén adentro y no pudiendo salir en forma fácil porque empiezan a detonar estas minas, viene la artillería o el fuego antiblindaje. Por lo tanto, las minas son parte de un sistema defensivo muy complejo que actúa más que como un muro, como un colchón, que te deja avanzar un poco, pero después te atrapa y está cubierto por fuego fundamentalmente artillero e incluso podría ser aéreo. Pero el antiblindaje, el aéreo y la artillería son parte del sistema defensivo y eso todavía fuera de la primera línea defensiva rusa en este caso, lejos de ella. Es con lo primero que se están enfrentando. Muy complejo de solucionar y se hacen muy necesarios e indispensables todo el equipamiento de ingenieros. Ya los tanques son importantes, pero los tanques por sí solos no son capaces de pasar un campo minado. Necesitan que se abran brechas y esas brechas se emplean equipos especiales que son parecidos a los tanques, pero tienen unos sistemas de arados en el frente. Uno de estos sistemas, por ejemplo, y va barriendo las minas, estableciendo una especie de pasadizo, pero eso es lento de realizar y el adversario te está viendo, la artillería está preparada para disparar cuando ellos lo estimen en esos lugares con mucha precisión, por lo tanto es muy complejo de realizar. Resumiendo, las minas son parte de un sistema defensivo muchísimo más complejo que solamente los campos minados. Rodrigo, ¿de qué manera realizas un avance, realizas un ataque con un campo minado delante y la artillería detrás y el apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la teoría para responder a eso, para realizar un avance frente a esa situación? Necesitas superioridad aérea local. Como mínimo necesitas superioridad aérea local. En esa parte del frente tienes que ser superior desde la parte aérea, por lo menos por algunas horas. Con eso, luego podrías entrar a lograr, intentar disminuir el efecto de la artillería y el trabajo de los ingenieros se va a realizar sí o sí bajo fuego, pero no bajo tanto fuego. Por lo tanto, mientras Ucrania no tenga superioridad aérea local, no digo en todo el frente, pero local, que pueda concentrar su superioridad en algunos puntos que sean los mismos donde se estén abriendo las brechas para los campos minados, es casi imposible pasar. Y el costo, aún así, es altísimo, en vías humanas y en material. Y entonces, Rodrigo, ¿cuál es la expectativa inicial? Porque desde el principio aparecía clarísimo que Ucrania carecía de superioridad aérea, mucho más aún de lo que llaman dominance, ¿no? De dominación aérea, de control absoluto de los cielos. ¿Cuál es la expectativa entonces? Si para vos la superioridad aérea representa una condición necesaria para el avance sobre campos minados, para el desminado, el trabajo de desminado para el avance. ¿Cuál es el cálculo inicial? ¿Y por qué entonces no entregadas esas armas? ¿Y qué armas entregadas? ¿Cuál es la cantidad, la calidad de las armas entregadas para esa tarea? Lo que pasa es que en general uno intenta maniobrar. Maniobrar significa poseer un terreno que te dé alguna ventaja para tu accionar. Y el ir donde el adversario está más fortificado está lejos de lo que busca una maniobra. Nosotros esperábamos que no fueran por ahí. Todas las indicaciones eran ir al corredor terrestre, pero tienen que encontrar alguna parte de ese corredor para poder entrar con mayor facilidad. Entrando hacia la parte más fortificada del adversario es algo casi imposible de realizar con los medios que tienen. Por lo tanto, hay que buscar otra solución militar, no ir donde los están esperando y donde no tienen superioridad aérea. Hay que buscar otra forma, otro lugar, pero por ahí parece que no es. Una opción, quizás es ocupar el espacio que dejó el agua cuando se voló la represa. Quizás por ahí se puede abrir un nuevo frente, pero eso se tiene que secar, tiene que pasar varios meses para que los vehículos recién se pueda pensar en que pudieran transitar por ese nuevo frente. Y en ese tiempo Rusia va a estar fortificando ese nuevo frente. Se ve muy complejo, Ezequiel, que puedan ingresar y recuperar territorio en forma
importante, porque estamos hablando de una ofensiva estratégica, no solamente de una aldea, una pequeña ciudad, no, estamos hablando de una ofensiva estratégica que debe lograr doblegar a Rusia desde el punto de vista ucraniano para al menos sentarlo a la mesa de negociaciones y en el ideal del caso que se retiraran, y eso está lejísimo de suceder, no se ve viable. Ajá. Hasta el momento, las ofensivas fueron inicialmente direccionadas hacia el sur. Ahora voy a presentar el mapita en un segundo, con la idea de la fractura de el corredor marítimo, perdón, el corredor terrestre, sí, en la parte sur de Ucrania y ante las, bueno, dificultades encontradas en ese camino, también comenzó en el este, en la zona de Bakhmut, atisbos de ofensivas en los flancos, al menos. Pero por ahí también aparecieron dificultades. De alguna manera, todos los intentos en distintos lugares colisionan con la security zone, lo llaman a veces, o zona gris, con estas defensas móviles. Ni siquiera pueden acometer a la primera línea de defensa. Eh, que podría aparecer otro lugar. Vos recién presentabas la idea esta de los territorios liberados del agua después de la voladura de la represa. Ante tantas dificultades, ¿qué alternativas posibles? A mí me parece que uno no puede decir lo que ellos debieran hacer, porque hay que estar allá en la situación y con todos los antecedentes, pero ir hacia el lugar donde el adversario te está esperando pareciera ser que no es la opción. Quizás con el tema del agua se puede abrir una nueva posibilidad. Tienen que buscar otras opciones que no sean ir de frente, porque si no, no van a poder pasar. Se están enfrentando contra una unidad que son entrenadas y que defender desgasta mucho menos que ofender, que avanzar. Por lo tanto, no estamos diciendo que sea fácil, pero desgasta mucho menos el mantener una posición, porque uno está estático, que avanzar. Cuando me hablabas de la diferencia artillera, la artillería rusa está en norma general estática. Cuando digo en norma general es porque las piezas se están cambiando de posición constantemente, pero en sectores que ya están traqueados. Una posición a la segunda, a la tercera, vuelve a la primera, vuelve a la segunda, pero están en una especie de circuito donde están preparadas las posiciones desde donde se hace fuego. En cambio, Ucrania debe acompañar la ofensiva, tiene que irlos moviendo cada vez más hacia el frente. Por lo tanto, esa posición no está preparada y no lo están esperando dónde llegar. Entonces, no es solo una diferencia de cantidad, también el empleo de los medios es muy difícil. Y en este caso, las fuerzas rusas es más sencillo establecer una defensa porque no te exige tanto, ni tantos medios, ni tanta movilidad, ni acompañamiento del fuego artillero. Por lo tanto, es muy complejo al desafío que se enfrentan las fuerzas ucranianas. Y el otro tema muy relevante es que eventualmente pudieran romper el frente, pudieran concentrar fuerza en algún punto y romper el frente e ingresar. Pero después de eso hay que mantener y hay que avanzar, porque si no lo hacen van a quedar encerrados, los van a cerrar y van a quedar en una bolsa. Por lo tanto, necesita fuerza para romper, después para mantener y consolidar esa posición. No es solamente romper el frente y esto se acabó, porque están entrando a un mar de rusos, por lo tanto, incluso Rusia los podría dejar entrar para aumentar el número de bajas cuando cierren una bolsa. Es muy complejo y lo que estamos viendo ahora es prácticamente una guerra de desgaste que está moviendo el frente empujando más que maniobrando. Y por eso vemos ataques en distintos puntos del frente, pero no hay una concentración del poder de combate, que es un elemento esencial para intentar romper el frente. La verdad, que se ve muy difícil que las fuerzas ucranianas puedan desalojar de donde están ahora las fuerzas rusas. Sí, estoy presentando el mapa en la pantalla. El objetivo desde el principio aparecía en el quiebre de este corredor territorial. Por ahí aparecían las apuestas de alguna manera o las conjeturas, las proyecciones. Por un lado aparecía la idea del ataque hacia Melitopol, por otro lado hacia Mariupol, y efectivamente las primeras semanas respondieron a esta perspectiva. Primero realizaron ataques en esta zona del sur,
colisionaron con las líneas móviles de defensa de esta zona gris, como lo llaman, después un poquito más todavía al sur, pero un poco más hacia el oeste, y finalmente comenzaron también en el norte, perdón, en el oeste, en los flancos de Bakhmut, una ofensiva ya había comenzado efectivamente, pero de mayor alcance, incluso en Advitka y por algunos otros lugares, pero en todos lados sin éxito. Incluso en algunos lugares los rusos, como por ejemplo aquí, reconquistaron más territorio que el originalmente manejado. Y en ese sentido, entonces, Rodrigo, la política de entrega de armas, en cuanto a la cantidad, esto de la entrega a cuentagotas, Sí, ¿qué lógica presenta? Porque si vos estás de alguna manera realizando un análisis basado en la necesidad de concentración de fuerza en un punto para la ruptura, ¿en qué medida eso corresponde con la entrega de armas a contragotas? A mira, cuentagotas, perdón. no lo quiero tomar desde el punto de vista político porque siempre insisto, yo no soy analista político ni cientista político y soy militar activo, así que me voy a la parte militar, pero sí te voy a decir que la entrega escalonada de apoyo no pareciera haber sido lo más eficiente. Lo primero que se realizó hacia Ucrania fue entrega de armamento antiblindaje y antiaéreo para detener la fuerza rusa. Luego no al mismo tiempo, luego se entregó elementos de artillería para intentar dañar las líneas logísticas, las líneas de comunicaciones rusas hacia el frente. Luego, y no al mismo tiempo, se entregó unidades de maniobra, entiéndase tanques y carros, y se siguen entregando, y aún no hay entrega de apoyo aéreo. ¿Cómo esto hubiera sido diferente si hubiera sido al mismo tiempo y no escalonado? Le hubiera dado una chance muchísimo mayor a la Fuerza Armada ucraniana para articular este distinto poder, estos distintos elementos en pos de sus objetivos. Por lo tanto, esto lejos de ir desincentivando el accionar ruso, pareciera que nos va llevando de a poco, o no tan de a poco, hacia una escalada. En este caso, lo que se necesita marcar es desproporción de fuerzas en algunos lugares específicos. Y la entrega de armamento hacia Ucrania por parte de la OTAN ha sido muy escalonada y muy lenta. Por lo tanto, no le permite a Ucrania tomar esos medios y marcar una diferencia en algún punto. A mí me parece que esto hubiera sido distinto si se hubiera entregado desde el punto de vista de la OTAN un paquete quizás menor, pero más completo en cuanto a armamento. Y desde el punto de vista ruso, también vemos el tema de la concentración. Pareciera haber sido un error intentar tomar territorio ucraniano por 11 direcciones de aproximación, todas diferentes, una hacia Kiev, donde vimos o evidenciamos una desconexión, aparentemente por nuestros análisis, desde la expectativa política con la capacidad militar. Por lo tanto, sucede con ambos beligerantes en una situación muy compleja, pero lo que hay que hacer es concentrar poder y no ocupar el poder en distintos lugares y al mismo tiempo. Hay que concentrarlo en algunos lugares. Eso pareciera ser más eficiente. Y el apoyo de la OTAN fue un apoyo muy escalonado, lento para intentar frenar el avance ruso. Y ahora, claro, frenó el avance ruso, pero ya con muchísimo terreno conquistado. Y hay otro elemento. Ucrania se está desgastando en una ofensiva. Pudiera tener una contraofensiva rusa ahora porque ¿te acuerdas de los BTG, esos grupos tácticos de nivel batallón que se ocuparon en la primera fase? Muchos de ellos sufrieron bajas, pero han tenido meses ahora para recomponerlos y esos no son las unidades que se defienden. Esas unidades normalmente se mantienen en reservas porque son tanques y carros, son unidades de maniobra móviles. El objetivo de toda defensa es generar las condiciones para pasar a una ofensiva. Normalmente no se defiende para mantenerse ahí, sino que para avanzar y tomar nuevamente la iniciativa estratégica. Hoy día la iniciativa estratégica la tiene Ucrania, pero la va a ir perdiendo mientras desgaste sus medios y puede quedar en condiciones desfavorables para defenderse de una ofensiva rusa. Es una situación muy compleja para Ucrania. Sí, un analista político malicioso podría determinar que aparentemente la política de entrega de armas responde mucho más al objetivo de generar dificultades, inconvenientes para Rusia que una victoria ucraniana definitiva, ¿no? Pero bueno, ahí eso por cuenta mía, y ahí comienza la especulación respecto al objetivo del apoyo de la OTAN y en particular de Estados Unidos, qué quería con esto y qué quiere con esto,
si efectivamente quiere una victoria o si en realidad no la quiere porque eso connotaría la posibilidad de un enfrentamiento directo, lo cual no quiere, considerando principalmente la posibilidad de un enfrentamiento nuclear, ¿verdad? Pero más allá de esto, Rodrigo, la calidad de las armas recibidas. ¿Está despachando Occidente o la OTAN lo mejor de su arsenal? No tanto, porque según muchas cosas leídas, por ejemplo, obuses, cañones, comienzan a presentar problemas por el grado de utilización. Además aparece la cuestión también de la falta de municiones para la artillería. Muchos de los tanques y vehículos blindados presentados en muchos medios como armas maravillosas, bueno, colisionan con las mismas dificultades que cualquier otro vehículo blindado, tanque de cualquier país más o menos bueno. ¿Cómo podemos contextualizar esto en cuanto a la calidad del armamento recibido por Sí, Ucrania? lo que sucede es que los países integrantes de la OTAN, de alguna forma, ¿no es cierto?, ceden algún nivel de soberanía por un sistema de defensa colectivo. Y en este sistema de defensa colectivo, que es esta alianza, ¿no es cierto?, lo que ellos están entregando es una ayuda a un tercero en el cual están muy comprometidos, pero tienen que resguardar también lo que resguarda cualquier potencia o cualquier país, que son sus propios intereses. Por lo tanto, entregar el armamento top de línea no va a suceder. Alemania tiene tanques Leopard 2 a 7, encargó ahora el desarrollo de Leopard 2 a 8 y entregó 2 a 6. ¿Me entiendes? España tiene Leopardo 2E y entrega Leopard 2 a 4. Y así con todos los países, porque también tienen sus propias dinámicas, sus propios intereses y son responsables hacia sus respectivas poblaciones de mantener la integridad territorial, en este caso, de los países y de la alianza. Por lo tanto, no se entrega lo último, sino que lo que se estima necesario para que Ucrania se defienda. Pero eso pudiera no ser suficiente contra el armamento ruso, que en general se podría llegar a pensar que es de inferior calidad. Uno podría decir quizás sí, quizás no, pero un tanque occidental, si dijéramos que es un 100% y el ruso fuera muy malo, diríamos que es un 90%, o sea, tampoco va a ser una diferencia tan grande y hay muchísimo armamento. Estamos viendo en ambos beligerantes armamento muy antiguo que se reactiva, tanques Leopard 1 por el lado occidental, tanques T-55, cuando digo 55, diseñados en ese año, ¿no es cierto?, que están siendo traídos al frente nuevamente. Entonces, esa idea que podría haber estado de guerras casi cibernéticas con robots o cosas así, eso no es así, no es así. Y para recuperar el terreno no hay ninguna otra forma que colocar soldados físicamente en el terreno. Y esos son hombres jóvenes de las sociedades que tienen que ir y muchos de ellos no van a regresar. Por lo tanto, esas decisiones de esos niveles son muy, muy importantes, pero cada país responde a las necesidades de su nivel político. Por lo tanto, no pueden entregar lo que ellos estiman como esencial y si esto escalara, tienen que tener algo como OTAN para enfrentarse a Rusia. Por lo tanto, mientras no se asuma de otra forma, el armamento que se le entrega a Ucrania, para Ucrania es insuficiente y para la OTAN puede ser el máximo que pueden entregar sin comprometer sus propios intereses. Bien. Última pregunta sobre el armamento, no te quiero desaprovechar, Rodrigo. En cuanto a la disputa por el espacio aéreo, apareció la cuestión de los F-16, un avión multifunción. Ahora, del lado ruso, hasta el momento, como estrella de estos enfrentamientos, está apareciendo el helicóptero este llamado Alligator o Cocodrilo, el K-52, y los aviones Su-25, ¿no? Unos aviones bastante rústicos, con una armadura muy fuerte, concebidos para el apoyo terrestre y el ataque a tanques, no aviones supersónicos, sino una especie de tanque volador, por llamarlo de alguna manera.
¿qué, qué, qué alternativas aparecerían del lado de la OTAN como armamento equivalente? ¿Y por qué Ucrania no solicitó, hasta el momento por lo menos, no solicitó este tipo de armamento para la batalla aérea? Sí, bueno, por supuesto que yo soy del ejército, que equivalente, por ejemplo, en España, yo soy del ejército de tierra. Sería más adecuado para responder ese tipo de preguntas a alguien del ejército del aire o de una fuerza aérea. Pero lo que sí te puedo señalar es que los elementos aéreos se clasifican en distintas cosas, en distintos tipos, porque tienen distintas funciones. Por ejemplo, los helicópteros que me estás señalando del lado ruso son helicópteros y aviones diseñados para detener tanques, son diseñados para el apoyo aéreo estrecho, por lo tanto actúan a una cota baja sobre elementos terrestres. Los A-10, que también me los habías comentado, norteamericanos, también son del tipo A, de ataque, por eso tienen una A, ¿no es cierto? Y son para apoyo aéreo a tropas terrestres, es para tropas cercanas. Pero para que eso funcione, tal como te explicaba el tema de las defensas, que es como un sistema, necesito tener una superioridad aérea local, siempre es local y momentánea, a otra cota, mucho más alto que le dé protección. Y para eso necesito otro tipo de aviones. Por eso los F, que son fighter, ¿no es cierto?, no están especializados en apoyo a fuerzas terrestres, sino enfrentarse con otras fuerzas aéreas. Por lo tanto, hay distintos niveles y distintas capas que hay que accionar. Tengo que tener helicópteros y aviones para el ataque a fuerzas terrestres, pero para que ellos vuelen necesitan la seguridad que otros aviones estén volando más alto que ellos y a mayor rango, que se enfrenten a la aviación adversaria. Por lo tanto, necesito todos esos elementos funcionando como un sistema. Cada uno es un subsistema y la defensa aérea tiene que funcionar como un sistema. Entonces, ¿por qué aparece el F-16? Porque el F-16 es un multirol. Hace todo, pero no es un mejor caza que el mejor caza y no es mejor que un avión de ataque a tierra que un avión propiamente tal como una 10. Pero es un multirol, sirve un poco para todo y es un arma más dúctil, por decirlo de alguna manera, que nos puede ayudar a cubrir estas distintas tareas que deben realizar. Una 10 es un avión muy específico para apoyo a tropas terrestres, igual que los helicópteros rusos, es algo muy específico, mientras que un F-16 es algo que permite un abanico más amplio de tareas, aunque no las realice todas mejor que estos elementos específicos. Entonces es un elemento que le daría mayor opciones, aunque no fuera tan efectivo para para cada cosa en particular. Sí, recién yo muchas veces conceptualizo todo en términos de fútbol. Recordaba jugadores de fútbol multifunción, muy buenos en el medio, en la defensa, incluso en el ataque, pero claro, nunca tan buenos en esas posiciones como el mejor en esa posición, Sí, ¿no? De alguna correcto. manera el F-16 podría todo eso, pero no podría todo tan bien como, por ejemplo, en el ataque hacia tanques como estos Su-25 o los A-10 de la OTAN. Clarísima la explicación. Em, Dicho esto, Rodrigo, entre las supuestas sorpresas de la defensa apareció esta cuestión de la defensa móvil? Esta Mm. idea de que antes de las primeras líneas defensivas sucesivas de Rusia parecía una zona de defensas en movimiento, zona de seguridad, lo llaman a veces zona gris, gray zone en inglés. ¿Esto representa una novedad o no? ¿De qué manera las Fuerzas Armadas de un país realizan la organización de una defensa? ¿Qué posibilidades, qué tipos de defensa aparecen sí, como alternativas? Ayúdanos un poquito con tu Sí, conocimiento sobre el tema. hay distintos tipos de organizar la defensa de un territorio. Hay algunas premisas básicas. Lo que yo necesito defender, yo no lo defiendo en ese mismo lugar, sino que delante de ese lugar. Por lo tanto, no me defiendo si necesito proteger una ciudad, no me defiendo en el borde de la ciudad, sino que intento avanzar 20 kilómetros delante de esa ciudad para ahí establecer la defensa. Y la defensa, tomando eso primero, que la defensa no está en el lugar preciso que hay que defender, sino que delante me da un espacio para poder ceder. Y lo que hace la defensa, lo comentaba el otro día, es más como un colchón, primero, que como un gran muro. Y es porque si fuera un muro, se quiebra el muro y se puede pasar. La defensa no es así, te deja avanzar, te enreda,
te permite avanzar 4 o 5 kilómetros, pero después no puedes salir y te va destruyendo. Eso en una defensa en posición que uno podría decir es algo estático, no es estático y te permite avanzar, pero van cediendo tiempo por espacio. Ganas tiempo, pierdes espacio, pero vas ganando tiempo para poder accionar en forma ofensiva sobre esas fuerzas que te están atacando. Esa sería una defensa en posición. Y hay otra defensa que es más elástica, que te deja ingresar. Está previsto que cuando el que esté ofendiendo, en este caso Ucrania, avance, resistan las fuerzas que están ahí, pero van cediendo más espacio y te permiten entrar varios kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero luego de eso la defensa se cierra. Entonces va cambiando esa primera línea defensiva, la va moviendo hacia atrás y luego te cierra y te lleva hacia una zona de destrucción. Los rusos le llaman un caldero o una bolsa en Occidente y destruye fuerzas. Ambas funcionan más o menos con el mismo fin, hacerte desgastar el ímpetu del avance, pero el tema de la defensa es que no termina ahí. Una vez que te desgasta, el objetivo final siempre es pasar a la ofensiva y es lo que nosotros estamos viendo que pueden estar preparando las fuerzas rusas con su reserva una vez que logren desgastar a las fuerzas ucranianas si ellas persisten en lo que están realizando ahora, que es enfrentarse contra una defensa que está preparada, que los está esperando, no está en un lugar inesperado. ¿Qué tiene que hacer Ucrania? Ofensivamente buscar alguna forma o lugar de ingresar en forma violenta, concentrando poder de combate hacia algún objetivo que sea de nivel estratégico, que a lo menos obligue a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones. Si eso no ocurre, se ve las posibilidades de que Ucrania recupere territorio son mínimas. Sí. Acá una infografía en la pantalla, si no recuerdo mal, esto es una sugerencia tuya, con las distintas líneas de defensa. ¿Dónde aparecerían estas líneas móviles y dónde las líneas fijas en este mapa? Es todo el sur, ¿no? Acá Zaporilla, aquí Tomac, acá Melitopol, el gran objetivo. ¿Cuáles representarían las líneas móviles? ¿Estas aquí delante? Lo que pasa es que las fuerzas se van, las fuerzas, los Sí, soldados, todo lo que está, se va a ir cambiando de la línea 1 a la línea 2 y bien. luego a la línea 3 y luego a la línea 4. Pero eso implica que Ucrania en este caso va avanzando con un desgaste tremendo porque está todo traqueado desde esos nuevos lugares. Los soldados saben cuando ocurra tal cosa se van a cambiar con unidad completa al siguiente punto que está preparado y esperándolos para recibirlos y seguir. Por lo tanto, lo que hacen, se mueve la fuerza, se pierde terreno, se gana tiempo y lo que se hace es mover la fuerza. Por eso esas líneas pueden ir cayendo tranquilamente, por eso digo que es más como un colchón. Pueden ir cayendo y haciendo que las fuerzas ucranianas avancen, pero a un costo que no puedan mantener. ¿Dónde es lo que podría hacer la fuerza ucraniana si fuera exitoso? Es concentrar un poder de combate tal que esto que intentan hacer las fuerzas rusas aún así sea ineficiente, los ucranianos concentren poder, sean más rápidos que lo que la unidad rusa toma tiempo en retirarse y puedan entrar en el sistema defensivo. Pero eso se ve muy complejo de realizar. Sí. em, a partir de tus conocimientos, antes del inicio de la ofensiva y considerando todas los cuestionamientos realizados con anterioridad por los temas ligados a la falta de superioridad aérea, la inferioridad em, artillera, eh, ¿qué vaticinabas vos en cuanto a posibilidades reales? Em, en tu opinión, podrían alcanzar, o en aquel entonces, eh, aparecía la idea de que de que no alcanzarían a colisionar siquiera con la primera línea defensiva las Fuerzas Armadas ucranianas? ¿Esto puede aparecer una ofensiva tan mal llevada a cabo que no realice la ruptura de este primer colchón hasta la primera línea? ¿Esto aparece habitualmente en la historia de la guerra o representa una cuestión, un fracaso total y absoluto? Es muy complejo
decirlo, lo que pasa es que las decisiones son adecuadas cuando la temporalidad de las mismas las hace adecuadas. Sí, En algún minuto se podría haber realizado, pero después que las fuerzas rusas tuvieron 9 meses preparando las posiciones tienen a lo menos 3 niveles. Una puede ser una defensa desplegada cuando los soldados llegan y se instalan, ¿no es cierto? Después puede ser una defensa preparada ya cuando tienen elementos, no sé, madera, ya se cavan trincheras, llega la maquinaria, etcétera. O ya pueden tener defensas fortificadas cuando esto ya es de hormigón. Por lo tanto, mientras más tiempo tuvo Rusia, y por eso te digo que la temporalidad de la decisión era muy relevante, mientras más tiempo se le dio a Rusia para estar ahí y establecerse, menos posibilidades va a tener el país que está ofendiendo de romper esas defensas, porque Rusia las tiene mejor preparadas, con más material y cada vez más articulado este sistema defensivo. Cuando nosotros empezamos a analizar el conflicto, vimos que las fuerzas rusas fueron detenidas por las fuerzas ucranianas en algún punto, ahí el frente se estabilizó y luego todo el tiempo comenzó a correr en favor de Rusia, que ya tenía los objetivos, o mayoritariamente los objetivos estratégicos que se había planteado. Cuando digo estratégico, me estoy refiriendo al nivel militar de la guerra, y puede ser que Rusia conquiste el territorio, obtenga los objetivos tácticos, operacionales o incluso objetivos estratégicos, y aún así pierda la guerra, porque es otra cosa. Es otra cosa. La parte militar puede estar realizada y el terreno puede estar conquistado, pero el objetivo político puede no estar conquistado. ¿Me entiendes? Son niveles de diferencia. Militarmente, nosotros creemos que las fuerzas ucranianas tienen muy difícil la labor de recuperar a lo menos la integridad de su territorio. De Crimea casi ni hablar. sí, interesante. Ya aparecen conectados, Rodrigo, más de 1000 personas, muchos de ellos nuestros miembros también, así que muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos. De alguna manera, Rodrigo, este análisis tuyo acompaña o corresponde con la evolución de la guerra. El hecho de que cuanto más rápido y más sorprendente o sorpresivo un ataque, mayor las probabilidades de éxito, y cuanto más preparado todo y más cuando la guerra aparece más como una guerra de desgaste que de una guerra de maniobras, más difíciles los avances. Recuerdo los avances rusos iniciales muy rápidos, si bien colisionaron con las defensas ucranianas y no realizaron su objetivo, pero una toma por muchos frentes de mucho territorio. Recuerdo la ofensiva ucraniana después también sorpresiva, con una toma muy grande de territorio, y a partir de entonces todos los avances verdaderamente muy lentos, incluso Bakhmut, quizás una de las victorias desde la ofensiva ucraniana de septiembre del año pasado en adelante, quizás la victoria más importante de las fuerzas rusas, pero en última instancia, meses de batalla, meses de lucha para la conquista de cuántos kilómetros hacia adelante una ciudad, muy poquitito, todo muy lento, y en el medio cada vez más dificultades para el avance y cada vez más consecuencias en términos de destrucción de equipamiento, pero también de vidas humanas perdidas, ¿no? Sí, y esfuerzos de niveles estratégicos para objetivos tácticos. eh, estamos hablando de un poblado, no estamos hablando de una capital, no estamos hablando de Melitopol, de Mariupol, estamos hablando de Bakhmut, que Bakhmut puede ser importante en el colectivo, pero es un objetivo en el mejor de los casos, en el mejor de los casos de nivel operacional y más cercano al táctico. Por lo tanto, es muy complejo, se están haciendo grandes esfuerzos por objetivos que no tienen la rentabilidad o no tienen concordancia con el esfuerzo realizado. Es como si estuvieran tratando de empujar un muro un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero no cambia el curso de la guerra. Y lo que Ucrania necesita rápidamente es cambiar el curso de la guerra, porque si sigue la guerra de atracción, de poder, Rusia ya comenzó a mover toda su capacidad industrial y es gigantesca. Por lo tanto, más lenta, pero gigantesca. Por lo tanto, no le van a faltar recursos materiales, recursos humanos, tampoco infraestructura, y esto va a andar su industria. Por lo tanto, esto va a andar su industria de guerra para esto que comenzó como una operación especial, según los medios rusos, pero
a todas luces es un conflicto que nosotros lo denominamos como una guerra. Decimos conflicto para no tomar parte, para que no se entienda que estamos tomando parte por alguno de ambos. Nosotros solamente lo analizamos con el mayor respeto posible para tratar de explicar lo más fácil, aunque perdemos precisión cuando lo explicamos tan en fácil, pero entendemos que esto es importante porque hay que alejarse de esto. Estos conflictos son indeseables y mira dónde estamos hoy día, un conflicto que tiene más de un año y la pérdida de vidas humanas y la pérdida para el mundo en general de muchas cosas, del arte ruso, de los escritores, de la historia ucraniana, se va a ir perdiendo. Por lo tanto, es algo que va mucho más allá del ámbito militar del que yo en este caso te estoy comentando, pero es algo que ojalá que termine pronto. Sí, y los resentimientos de aquí al futuro y la cantidad de familias destruidas y de... Yo el otro día en una transmisión realizaba una reflexión sobre una imagen, la imagen de que de aquí a no mucho tiempo, en cualquier salón de clases, en cualquier escuela ucraniana van a aparecer chicos y todos ellos presentarán o un padre muerto en la guerra o herido o lastimado o amputado. Esas cosas acompañan a las sociedades y a las personas, a los sujetos por el resto de su vida, ¿no? Sin recordar la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia y la posibilidad de la utilización de armas nucleares, con lo cual ya las consecuencias nefastas de esta guerra no aparecen solamente en la región, sino a escala global. Rodrigo, recién vos realizabas una reflexión muy interesante sobre el aparato industrial militar ruso. Puede que en este momento, precisamente por la capacidad militar industrial rusa, en este momento las Fuerzas Armadas rusas aparezcan en una situación más cómoda, más relajada, más provechosa que las Fuerzas Armadas ucranianas ante la falta de municiones, porque evidentemente la capacidad productiva de los países de la OTAN no puede despachar la cantidad de munición necesaria para el consumo cotidiano. Y lo concateno con otra pregunta. Esto, según el propio Biden, la entrega de munición de racimo responde a esto, a la falta de otro tipo de munición para los obuses, los M777, si no recuerdo mal, estos entregados a Ucrania. Em, qué análisis podemos realizar de las capacidades productivas y de esta cuestión de, de la entrega de armamento, de munición de racimo? Sí, es que son dos planos de compromiso con la causa, por decirlo de alguna forma, distintos. El compromiso de Rusia con la causa es total. Decide ir a la guerra, de hecho, invade, que es algo que obviamente sabe que va a ser penado por el derecho internacional, etc. Se van a aplicar medidas económicas, no importa. Toma la decisión, previendo algunos de los costos, quizás fueron mucho mayores, pero toma la decisión de ir a la guerra y más lento, pero va a ir con todo lo que tiene para ir a la guerra porque lo percibe como una posibilidad de ser aniquilado, de ser fraccionado, o a lo menos de no ser lo que Rusia estima que debe ser en el mundo. O sea, lo toma como una acción contra su propia existencia, tal como ellos la conciben. Entonces Rusia va a moverse completo con todo el potencial que tenga hacia allá, que no es poco. Y por el otro lado, Ucrania, como carece de ese potencial, recurre a la OTAN sin ser miembro y la OTAN le entrega lo que puede, no todo el potencial de la OTAN. Por lo tanto, lo que está haciendo la OTAN con Rusia es entregarle lo que puede sin descuidar sus propios intereses para que Ucrania se enfrente a un país de dimensiones continentales que está moviendo toda su base industrial en pos de un objetivo. Por lo tanto, son niveles distintos. Ucrania depende de la decisión de la OTAN
y esa decisión de que no afecte sus propios intereses, y Rusia está con todo apostando por este conflicto. Por lo tanto, son dos planos muy diferentes. Ucrania depende de la OTAN y Rusia depende de sí misma. Y Rusia tomó la decisión de ir a reconquistar estos territorios. Lo estoy hablando en la parte militar, porque como te comentaba, en la parte política, la guerra posiblemente está perdida para Rusia, porque Ucrania va a salir de la esfera de influencia rusa, a lo menos parte importante de ella, y ese espacio que Rusia buscaba entre la OTAN y Rusia, hay que ver cómo ellos lo van a entender o podrían lograrlo, pero hoy día van a quedar en frontera con la OTAN, pero entre medio vamos a tener casi 1 millón de muertos, por lo tanto hay que analizarlo bien. En síntesis, el compromiso de los beligerantes, aunque Ucrania tiene toda la intención, en los medios se lo está proveyendo lo que determine la OTAN en base a no afectar sus propios intereses. Sí, recordaba a partir de tu análisis el artículo de Karaganov, este geoestratega ruso. Lo presentamos acá en una transmisión para quien, aún en el caso de una victoria militar rusa en el este, e incluso aún en el caso de una victoria militar rusa en el este y en el sur, con la conquista de los territorios hasta Odessa, Rusia parecería en una situación de conflicto permanente con ese remanente de Ucrania, enemistado hasta el tuétano, con apoyo de la OTAN, y de ahí la terrible conclusión de este geoestratega. Lo presentamos esto hace algunas semanas acá con muchísima preocupación. Para él la única opción a la resolución de esto aparecía en una escalada nuclear directamente, en que los líderes occidentales recordaran el miedo a las armas nucleares y de esa manera que ese conflicto latente no generara un sangrado permanente de Rusia cuando Rusia debería redireccionar sus energías hacia el este, hacia China, hacia el Indo-Pacífico, ya considerado por todas las partes, incluso por Occidente también, como el nuevo centro de la geopolítica global, ¿no? Pero tu análisis aparece en línea con esa primera parte del análisis de Karaganov. Nosotros también acompañábamos el análisis hasta el momento de la sugerencia de, bueno, la solución acá, una escalada global. Ahí comienza el mesianismo y la locura, ¿no? Rodrigo, lo del armamento de racimo, lo de la munición de racimo. ¿Cuán común, cuán excepcional? ¿Realizó la OTAN antes ataques con munición de racimo en otros lugares? ¿Qué características presenta esta munición, más allá de lo visto en todos lados, o seguramente con muchísimo más conocimiento que nosotros? Sí, bueno, lo primero es decir que hay una convención que prohíbe el empleo de este tipo de munición, sí, pero para los países que son signatarios de ese convenio. Y en ese convenio no está Estados Unidos, no está Rusia, no está Ucrania. Por lo tanto, es legal desde el punto de vista del derecho de la guerra el empleo de este armamento, sí. Éticamente es otra pregunta, es otra opción. ¿Cuál es el problema de la munición de racimo? El problema radica en que esparce pequeñas municiones, ¿no es cierto? Y no todas de ellas detonan. Por lo tanto, quedan cargas que son parecidas en algunos casos como una pelota de tenis, como otro como una pequeña lata de bebida, que no detonan. Y cuando pasa el tiempo, tenemos pasto, lluvia, etcétera, pasan años, esas municiones las puede tomar cualquier persona y pueden detonar. Por lo tanto, son muy difíciles luego de encontrar y de limpiar. El empleo de esa munición, la que no detona, por ejemplo, cuando se lanza una bomba de aviación con ella y que tienen, por decirte un número, 250 bomblets que caen, bueno, aproximadamente el 15% no detonan y quedan ahí, pero no quedan en forma ordenada como en un campo minado. Esto no lo habíamos comentado, los campos minados. Los campos minados se siembran o se lanzan o se dispersan minas, pero vamos al caso de que se siembran. Por lo tanto, se coloca una mina a cierta distancia y en cierto ángulo se coloca otra mina, otra mina, otra mina y así se va sembrando el campo minado. ¿Qué permite? Permite que el que sembró el campo minado conoce cómo cruzar el campo minado sin detonar las minas.
y por otra parte, después tú lo puedes levantar o es más fácil levantarlo. Entonces, en el registro del campo minado dice, este campo minado tiene 1.203 minas. Y hay un registro y se va levantando hasta que se encuentran las 1.203 minas de ese campo minado. Cuando se dispersan minas, eso no ocurre así, porque las minas no sabemos bien dónde están, y caso similar ocurre con las municiones que no detonan de la munición de racimo. Por lo tanto, constituyen un peligro para la población, no ahora, sino que en los años venideros. Si no, hay que ver cómo quedó cuando la OTAN atacó a Serbia en la guerra de Kosovo. También se empleó munición de racimo. Uno va a un museo y te la muestran, están ahí todavía las que no se removieron y nunca estás muy seguro de si se removieron todas las que cayeron en ese lugar o no, a diferencia de un campo minado estándar cuando es sembrado. Por lo tanto, son muy, muy peligrosas, pero militarmente sí son eficientes. Sí, justo a propósito de esto, recién recordaba, quizás lo pueda presentar muy, muy rápidamente, que respecto al efecto de las bomblets, lo llaman, ¿no? La Sí. submunición no detonada, convertida en una mina, de que esto genera dificultades posteriores, aún décadas después, al punto de que los presidentes de Vietnam, Laos, aquí en el artículo, las naciones asiáticas afectadas por bombas de racimo llaman a los Estados Unidos a no enviarlas a Ucrania. Esto porque aún en Vietnam, presidente de Vietnam, Laos y Camboya también, todavía aparecen en lucha, todavía aparecen en dificultades por las submuniciones no explotadas de la guerra de Vietnam, terminada a mediados de los 70, en el 75, si no recuerdo mal. ¿Cuánto de eso? 50 años, casi 50 años, y todavía cada tanto algún trabajador del campo, algún niño, con algún accidente por estas porquerías diseminadas por ahí, ¿no? Tremendo, terrible, terrible y terrible. Vos recién recordabas también la utilización en Serbia, así que en Sí, en Serbia serio. también utilizadas. Mamita, la humanidad, Es mamita muy querida. complejo porque, como te comentaba, a diferencia de un campo minado estándar o regular que se llama, nunca sabes cuándo está limpio absolutamente ese terreno. Claro, claro. ¿Cuántas se lanzaron? X, que podrías tener el registro de las bombas de aviación que se lanzaron. ¿Cuántos bomblets tenía? Tantos. ¿Cuántos detonaron? No se sabe. ¿Dónde están exactamente? No se sabe. Y hay que buscarlo. Y otro elemento es que esos bomblets, al igual que las minas, se empiezan a deteriorar en el tiempo. Por lo tanto, no son elementos que sean eternos y eso los hace aún más peligrosos. Imagínate si alguno tiene la forma de una pelota de tenis, ¿cómo no la va a tomar alguien? O lo va a ¿Qué es esto? Como una piedra corroída por el tema del tiempo, 30, 40 años después con el agua, eso puede detonar con cualquier cosa. Claro, sí. Y estas minas lanzadas por el aire, Rodrigo, ¿qué funcionamiento presentan? Por lo leído hasta ahora, las lanzaderas de estas minas aparente más modernas pueden generar una especie de mapa digital de dónde más o menos aparecen e incluso algunas presentan de alguna manera una fecha de caducidad, Sí. después de 2 semanas, sí, desactivan la carga explosiva, algo así. ¿Esto es cierto? Ayúdanos un poquito con algo Sí, de eso. es absolutamente cierto, pero estamos Sí, hablando del armamento de primer mundo, top de línea, lo último que hay en minas. Se dispersan, salen programadas desde el lanzador, caen, se levanta un mapa, etcétera. Pero no es el caso de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. sí, sí. Si estamos moviendo carros y vehículos del año 60 y algunos del 55 al frente, te aseguro que no estamos hablando de ese tipo de minas o ese sistema de dispersión de minas. Eso, lo que tú me decías es cierto, sí, sí, pero no es de los elementos que estamos viendo en este conflicto.
Por claro, lo tanto, esas minas dispersadas con artillería, no va a haber un registro exacto de dónde están, cuántas detonaron, cuántas no, dónde quedaron, etcétera. Lo único diferente de esas minas es que no van a quedar enterradas, porque cuando se coloca un campo minado, que como te insisto, sí, sembrar, literalmente se cava un agujero en la tierra, se coloca la mina, se vuelve a tapar, etcétera. Es como si la estuvieran sembrando. Estas otras minas no son así y quedan dispersas. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene si el adversario las va a poder ver? Bueno, pero es que las van a lanzar en lugares, primero, que no son tan visibles, donde hay pasto, que basta que tenga 15 centímetros de alto para que ya no se vea y pase una semana y se van a ir perdiendo. Y lo otro, que igual cumple el efecto de detenerme, aunque yo las vea. ¿Has visto algunos videos que hay minas antitanque que están puestas en el camino a vista y paciencia de todos? Bueno, pero para pasar por ahí, igual hay que detenerse, sí o sí. sí, Y si me detengo, cae la artillería o el fuego de mortero sobre la unidad. Por lo claro. tanto, cumplen una finalidad muy relevante, tácticamente son muy importantes y es un ingenio antiguo que sale para frenar la movilidad de los tanques fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, aparece en la primera, pero ya en la segunda es un elemento muy relevante que tiene vigencia. Y lo que tú me señalas, ¿hay minas muy modernas? Por supuesto que sí, pero no son las que se están ocupando en forma masiva, al menos en este conflicto. Sí, sí, por lo leído respecto a esas minas más modernas, Rusia estaba realizando lanzamientos de estas minas cuando las columnas ucranianas realizaban un avance, colisionaban con un campo de minas o con la dificultad del avance, comenzaban a retroceder y ahí de repente aparecían en la retaguardia estas minas lanzadas por encima y claro, sí, si bien visibles, yo te quiero conduciendo un tanque. A toda velocidad, esquivando minas, y si en algún momento desaceleras un poquito, en la cabeza, ¿no? Una bomba tirada por la artillería. Así que, aunque visibles, en ese caso también peligrosísimas, ¿no? Sí, hay que hacer una precisión. Tú sabes, yo siempre intento explicar en fácil y por eso perdemos un poco de precisión. A lo Sí, menos hay dos grandes tipos de minas terrestres. Porque están las minas, ¿te acuerdas? Cuando se minó el puerto, también son minas navales. No, de las terrestres hay dos grandes grupos. Las minas antitanques y las minas antipersonal. Las minas antipersonal normalmente tienen entre 80 y 120 gramos de algún explosivo, suficiente para dañar a un soldado en forma muy grave o definitivamente darlo de baja. En general los dañan, y cuando te digo los dañan, no quiero ser especialmente gráfico, pero va a tener alguna amputación de su extremidad o un daño masivo en alguna de sus extremidades inferiores, en el mejor de los casos. ¿Ok? Esas son minas antipersonales y las otras son minas antitanque. La dispersión de minas se hace con minas antipersonales que son pequeñas, son equivalentes a los bomblets de las municiones de racimo, más o menos haciendo un paralelo. No se dispersan minas antitanque con artillería, no caben, porque las minas antitanque Ah, ah, ah. aproximadamente tienen entre 5 a 8 kilos de explosivo. Son muy grandes, necesitan mucho explosivo para dañar un vehículo blindado, no así a un ser humano que necesita mucho menos explosivo. Y ahora viene la tecnología, etcétera, que esas minas antipersonal dispersadas por artillería o algunas de aviación sí pueden ser antiblindaje, que caen sobre algún vehículo y perforan el vehículo, pero no es solamente TNT, es una mina especial antiblindaje. Ahora, si no impactan sobre un vehículo, si es ese tipo de minas, va a quedar como antipersonal en el piso. Por lo tanto, esto es para hacer de verdad que una charla larguísima con algunos de los ingenieros militares con distintos tipos de minas, pero lo que te quiero decir, todas estas minas son diferentes tecnologías de ellas y en Ucrania no estamos viendo el top de línea en tecnología de ninguno de los bandos, estamos viendo lo más sencillo y lo más sencillo es lo más antiguo que está en los almacenes tanto de Rusia como de la OTAN. Por lo tanto, no veo minas programables que sea el principal tipo de minas que estamos viendo. Creemos que el terreno va a quedar contaminado de minas por muchísimos años. Vamos a tener una situación parecida a la que hoy día existe en Bosnia y Herzegovina, que se siguen levantando los campos minados. Y en ese caso en particular, se enterraron las minas, no se sembraron. Por lo tanto, en todos lados hay minas, en las casas, detrás del patio, etcétera. La gente fue colocando
minas porque abrieron los almacenes del ejército. Entonces, es una situación muy, muy compleja de solucionar en el corto plazo y muy peligrosa y muy cara, porque eso después no va a ser gratis. Sí, buenísima la aclaración respecto a estas minas diseminadas por la artillería. Muchas gracias. Yo ahí con algo mal entendido, evidentemente. Em, a propósito, quienes aparecemos en estos temas y realizamos análisis y seguimiento, acompañamos cuentas de Instagram de las distintas partes en las cuales presentan videos horribles, pero bueno, representa parte del análisis de todas las cosas vistas, la más desesperante y horrible, los soldados atrapados en campos de minas. Y todo ahora, toda la guerra transmitida a través de drones, ¿no? Qué desesperación de tipos en un campo, con pastizales alrededor, paso a la derecha, volada una pierna, paso a la izquierda, volada la otra pierna, desesperados, sin salvación. Bueno, una cosa verdaderamente dantesca, de lo más feo visto hasta ahora en la guerra. Disculpa, Ezequiel, disculpa. Sí, Y cuando están ahí, los bombardean con artillería, claro. Sí, porque sí, es sí. como una trampa. Por lo tanto, no es agradable ni de ver, ni de tampoco enseñar y explicar lo que pasa en un campo minado. Es una situación realmente muy, muy compleja. Sí. Rodrigo, hace un rato vos presentabas la posibilidad de un contraataque ruso en el caso de un agotamiento de los recursos asignados para esta ofensiva. Yo realicé esta misma pregunta en una charla con un ex general, con Guillermo Laferriere, con quien también realizamos charlas. Em, puede que en la historia de las guerras humanas, puede que un ejército, una fuerza armada, realice un ataque eh, fallido tan fuerte y tan devastador con sus propios recursos que aparezca por completo desguarecido ante un contraataque de su enemigo, o siempre aparecen defensas. Dicho de otra manera, ¿cuán probable en el caso de de un fracaso total de esta ofensiva ucraniana, cuán probable una retaliación, una respuesta, un contraataque ruso, aprovechando, capitalizando la destrucción de una buena parte de las Fuerzas Armadas ucranianas? Sí, cuando uno analiza los objetivos, o sea, lo que creemos que son los objetivos rusos iniciales, porque el que nos diga estos son los objetivos, bueno, o es ruso o trabaja en el Estado Mayor General ruso, pero nadie, yo veo que tenga en la mano esos objetivos. Pero interpretando lo que hemos visto en el devenir de estas acciones, nosotros creemos que la toma de todo el territorio del Donbass podría ser uno de los objetivos por Rusia, y para eso falta todavía Kremina, Kramatorsk, ¿no es cierto? Y eso permitiría asegurar lo que es Donetsk y Lugansk hoy día. Entonces, ¿qué era lo que decía? Si pretendo defender Donetsk y Lugansk, no se van a quedar ahí, debieran avanzar más para correr esa frontera y dejarlo lo más al oeste posible, y las fuerzas rusas podrían eventualmente organizar una contraofensiva luego de un desgaste significativo de las fuerzas ucranianas. Por supuesto que las fuerzas ucranianas también están conscientes de esto y no van a emplear el 100% de su fuerza en esta contraofensiva porque saben que eso podría pasar. Pero todo lo anterior nos lleva nuevamente a un estancamiento del frente y a la mantención de los territorios que hoy día Rusia ha conquistado militarmente. Pero políticamente el conflicto decanta en que la OTAN queda en frontera con Rusia, y es algo que Rusia no estaba dispuesto a permitir en el inicio. Por lo tanto, entramos a un loop donde se conquista territorio pero no se logra el objetivo político, y la guerra es conducida por el nivel político. Siempre decimos lo mismo. La guerra conduce el poder económico, el poder militar, las informaciones y el poder diplomático. Esos son los elementos que como mínimo tiene el poder político. El poder militar es uno de estos elementos en un conflicto bélico. Por lo tanto, se puede ganar militarmente, y pareciera ser que Rusia se está imponiendo militarmente, por lo menos hasta el momento, pero políticamente no. Por lo tanto, después va a haber que determinar
quién fue realmente el que se podría decir como que obtuvo ventaja sobre el adversario. Siempre se trata de señalar que en las guerras no gana nadie y que todos pierden, pero no están así. En la guerra, la verdad es que hay alguien que pierde menos que el otro y que gana más. Por lo tanto, sí va a haber alguien que en distintos niveles se puede decir que obtuvo o estuvo más cercano a lograr sus objetivos políticos en la guerra. El problema es que es a costa de la vida de su población. Sí, y en ese análisis, Rodrigo, ¿cuál tu estimación de los tiempos? Algo, pregunta no difícil, imposible, porque nadie con la bola de cristal, pero si Rusia militarmente en algún momento conquistará estas 4 regiones, esa conquista respondería a un contraataque inmediato, a la espera de una ofensiva al verano siguiente. ¿Cómo lo conceptualizás desde el tiempo? Nosotros creemos que el tiempo favorece a Rusia en cuanto Ucrania es la que necesita una acción inmediata porque está dependiendo de los resultados y del apoyo que le entrega la OTAN. En algún minuto Ucrania tiene que representar que la inversión que hace la OTAN en seguridad de Ucrania tiene frutos reales y eso apremia más a Ucrania que a Rusia. Puede ser el año siguiente o el subsiguiente. Este conflicto empezó el 2014. Ujú. Siempre el conflicto comenzó el 2022 en febrero. Error. Comenzó el 2014. La toma de Crimea por parte de Rusia es parte de este conflicto. La activación del Donbass es parte de este conflicto. Por lo tanto, no es cosas de la noche a la mañana. La expansión de la OTAN es parte de este conflicto. La reacción rusa es parte de este conflicto. Por lo tanto, no se puede ver esto que empezó en febrero del 2022 y llevamos 500 y tantos días. No es así. Este conflicto es bastante más largo y más complejo y de 2 naciones, grupos de personas, ¿no es cierto?, que responden a una unidad cultural finalmente muy cercano y que hoy día vemos que se están separando. Para Ucrania, si Ucrania pudiera reconquistar estos territorios, va a tener unos territorios tremendamente hostiles hacia su propia integridad. Y Rusia le pasa algo similar, va a tener una frontera hostil. Y el fin del conflicto es conquistar la paz, volver a foja cero y volver a producir, volver a desarrollarse, etcétera. La guerra no puede ser permanente porque los va a desgastar a ambos. Sin embargo, el que necesita rápidamente que finalice el conflicto es Ucrania más que Rusia. Y Rusia, alargando el conflicto, de alguna forma se asegura que Ucrania no ingrese a la OTAN o no sea invitado. Ahora, que sea parte o no de la OTAN a estas alturas, con la cantidad de información, inteligencia y armamento que le proporciona la OTAN, lo único que falta es que la OTAN envíe soldados, pero el resto ya está involucrado. El que no lo quiera ver así, la OTAN no podría pensar que no está involucrada en el conflicto. Está muy involucrada en el conflicto, lo que no hace es entregar tropas, que es el punto final de la escalada, que sería algo que nadie desea que ocurra. Sí. Justo por esta reflexión tuya, recién recordé un video visto hoy mismo de Trump, por eso recién aparecía por un segundo, respecto a posibles cierres políticos de esta situación. Quizás lo presento muy rapidito. Bueno, esta es un acto de Trump hecho ayer, si no recuerdo mal. Esto es poco, bueno, para mí interesante, esto lo voy a presentar mañana o en los próximos días en una transmisión sobre estas cuestiones. Por un lado, el grado de radicalización del discurso, porque directamente ya llama al gobierno de Biden lunáticos, marxistas, fascistas, ya cualquier cosa. Eso por un lado, pero lo interesante para nosotros es la cuestión de... Shortly after we win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine totally settled. Esa parte del discurso. Ahora realizo la traducción. Shortly after victory, I don't have to be there yet. Before I even arrive at the Oval Office. Bueno, antes de que llegue a la oficina oval, esto de alguna manera un acto de campaña, ¿no? Y
representa la idea de que va a reconquistar el gobierno. Y ahí la frase, antes de que llegue al Salón Oval, poco después, apenas después de ganar la presidencia, voy a tener terminada inmediatamente, o voy a terminar inmediatamente la guerra, la horrible guerra entre Ucrania y Rusia. Interesante para el análisis, ¿no? Yo, primero, si pudiera realizar ese final de la guerra tan sencillamente, eso representa una cuestión para el debate. También aparece para el debate la cuestión relativa a si podría quizás desactivar un conflicto, pero a la vez inmediatamente comenzar otro o recomenzar o maximizar otro, porque recordemos que el endurecimiento de la política de Estados Unidos para con China, si bien comienza con Obama, lo materializa Trump, así que podría determinar el corte de ese conflicto y un enfrentamiento más fuerte con China. Y después debemos además recordar todas las barbaridades propias de Trump en cuanto a su xenofobia, su misoginia, su racismo, el foco de todos los males de los Estados Unidos puesto en los pobres migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Pero respecto a la guerra, presenta una perspectiva completamente distinta al gobierno actual y ya lo está presentando como una de las principales banderas de campaña. Eso quizás es lo más interesante. Rodrigo, perdón. Sí, nos da el ejemplo perfecto para entender que la guerra es un fenómeno social conducido por el nivel político y no por el nivel militar. Y el nivel político, esto es teoría pura, el nivel político tiene 4 elementos para articular en casos de conflicto. El primer elemento es la diplomacia. Y la hemos visto actuar en este conflicto como en todos. La diplomacia, primer elemento que tiene el poder político para conducir el conflicto. Segundo elemento, las informaciones. Y demás está a decir lo que se puede y lo que no se puede decir en los respectivos países, tanto en los países miembros de la OTAN, en el resto de Occidente, aquí hago la diferencia, y en Rusia hay un control de la narrativa, del discurso. Segundo elemento, las informaciones. Tercer elemento, el elemento militar, que es lo que analizo yo y no me meto mucho en los otros elementos, pero entiendo en el contexto. El elemento militar también es uno de los elementos para conducir este fenómeno social denominado guerra. Y finalmente, la economía, que también tiene sus propios elementos para presionar, para sancionar, para embargar, etc. Todos estos elementos, los 4, diplomático, informaciones, militar y económico, lo conduce el nivel político y es lo que estamos viendo en este caso al expresidente Trump como candidato que él hace una promesa de alguna forma que va a conducir este conflicto a su término. Eso no significa que lo vaya a hacer con el nivel militar o el nivel económico o el informacional o el diplomático exclusivamente. Él ofrece una articulación distinta de la cual, por supuesto, yo no me puedo pronunciar porque soy analista militar solamente de uno de estos aspectos, pero nos sirve para ejemplificar que es el poder político. Las guerras las conduce el nivel político. El tema militar es uno de los elementos que va tomando relevancia, por supuesto que es lo que estamos analizando ahora, pero son los políticos los que nos van a llevar a la conclusión exitosa o al fracaso en una guerra. Por lo tanto, es un buen ejemplo para entender esto. Bien. Rodrigo, un placer la charla con vos. De mi parte, yo ya despaché todas mis preguntas. Podemos, si querés, responder algunas preguntas de los demoledores y las demoledoras, de la audiencia, como la llamamos. Ya van apareciendo algunas. Bueno, acá, por ejemplo, una. ¿Qué ha de ocurrir para que esto acabe? Bueno, de alguna manera respondíamos recién a esto. Sí recuerdo yo que cuando en el inicio de la guerra participaba en debates en Deutsche Welle, entre las posibles resoluciones en aquel entonces,
yo presentaba como una de ellas a muy largo plazo la elección de Trump. Y de todas las posibilidades proyectadas en aquel entonces, todas las otras desaparecieron, porque, por ejemplo, aparecía la posibilidad de un estado de neutralidad de Ucrania parecido al de Finlandia o al de Suecia, y todo eso desapareció en el contexto posterior. La única hasta ahora abierta, aparentemente, la de Trump, todavía hasta el año próximo, pero una vez más, sí, muerto el perro, curada la rabia, ¿no? Algo así, la frase, no recuerdo exactamente, pero bueno, muerto el perro, curada la rabia, pero muerto el perro, así que tampoco es una buena solución. Eh, ¿Alguna idea tuya, Rodrigo, además de lo dicho recién, o respondemos a la siguiente? No, solamente que en la actualidad aún los beligerantes están optando por la solución militar a un problema político que implica la victoria total y por contraposición es la derrota total del otro, y vemos que derrotar totalmente a Rusia parece muy, muy difícil, y derrotar a Ucrania apoyado por la OTAN también parece muy, muy difícil. Por lo tanto, están en posiciones maximalistas. No hay ningún incentivo que los lleve hoy día a la mesa de negociaciones. Por lo tanto, mientras eso no cambie, vamos a tener conflicto para bastante tiempo más. Sí. Acá una interesante, ¿qué papel juega Polonia en la región de Volinia, disputada desde hace más de 70 años? ¿Y qué papel presenta el grupo Wagner? Sobre esto apareció por ahí la idea, en algún momento discutida incluso con Carmen, si no recuerdo mal también con Carmen Valero, perdón, con Fernando Monagón también, respecto a la posibilidad de que todo lo de Wagner, de que el motín de Wagner, el levantamiento de Wagner, eh, hubiera respondido a una escenificación para establecer al grupo Wagner en Bielorrusia, muy cerquita de Kiev. Eh, ¿Cuál tu mirada de Wagner en Bielorrusia, las armas nucleares, tácticas ahora en Bielorrusia también? Rodrigo, ¿qué análisis realizás? Sí, puede ser una configuración de un nuevo frente para colocar presión sobre Ucrania por el frente norte. Puede ser. Puede ser, cuando lo vimos inicialmente nos parecía tan extraño, pero tan extraño que Wagner se rebelara contra el poder central ruso, fuera para allá. Nos parecía extraño, puede ser, porque en esto nadie está seguro, pero la solución nos lleva a tener que, si bien esa cantidad de medios que estaba a 200 kilómetros de Moscú, hoy día potencialmente van a estar a 100 kilómetros de Kiev y no responden, o se puede hacer parecer que no responden a una decisión estatal. Por lo tanto, el perjudicado en esto es Ucrania, que tiene un nuevo frente del cual cuidar. Va a tener que destinar fuerzas, y no menores, para resguardar nuevamente su capital, y esas fuerzas salen de alguna parte, que es su esfuerzo principal, en teoría, que era romper el corredor terrestre cerca de Zaporilla. Va a tener que destinar fuerzas para allá en los próximos meses. En Rusia, lo que uno puede entender, que incluso se habla de opositores encarcelados, envenenados. Parece tan extraño que alguien que se levanta en armas contra el poder central sea perdonado y sea colocado en una posición muy ventajosa para colocar en una situación compleja a Ucrania. Vamos a ver, el tiempo irá a decir qué tan real fue, o si no fue real definitivamente, y si fue real, quizás lo manejaron suficientemente bien, pero es una situación muy compleja nuevamente para Ucrania. Todo pasa en Ucrania. Todo es lo que te estoy diciendo. Bombas de racimo, ¿dónde quedan sembradas? En Ucrania. ¿Dónde se afecta la capital? En Ucrania. ¿Dónde se destruyen las ciudades? En Ucrania. Ucrania es el campo de batalla, y uno ve cuando dice están combatiendo por tal ciudad, y después ve la fotografía y los videos de esa ciudad, no queda nada. Son Sí, ruinas. sí. Ruinas y armamento como bomblet, en ese caso va a ser después, o minas antipersonal sembradas en el territorio. Por lo tanto, Ucrania, el territorio ucraniano y su población fundamentalmente es la que está siendo devastada por uno u otro. Sí, sí, completamente de acuerdo. Ucrania representa la arena de resolución de conflictos, o por lo menos de resolución, no, de materialización de conflictos mucho más
trascendentes, son mucho más grandes que la propia Ucrania, pero como consecuencia para Ucrania aparece la destrucción, incluso quizás la desaparición de Ucrania como Estado. La desaparición de la Ucrania anterior a la guerra, al inicio de la invasión rusa, seguro, pero incluso quizás la desaparición total en el caso de una de una derrota catastrófica, ¿no? Por acá aparecía esta quizás la respondo yo muy rapidito. ¿Por qué dice que Rusia perdió esta guerra? Ucrania puede que haya salido de su órbita de influencia, pero ganó influencia en el resto del mundo sobre Rusia. Bueno, lo uno eso no deberíamos conceptualizarlo como una dicotomía. El hecho de que Rusia haya podido establecer vínculos con China, con la India, con los BRICS, con el sur global como producto de esta guerra, no determina que desaparezca ese foco de conflicto a la vuelta de la esquina en la frontera. Así que la posible influencia ganada en otros ámbitos no connota que esto desaparezca y que esto represente en ese sentido una buena noticia para Rusia. Seguro que no. La mejor noticia para Rusia, como para Ucrania, como para Europa, representa la paz y el restablecimiento de las relaciones, algo en este momento de difícil predicción. Quizás Sí, esta sí. dame un segundo ahí. Hay un tema ahí importante. El presidente bielorruso Lukashenko se refiere casi a Rusia como la patria. ¿Me entiendes? Entonces, hay una vinculación histórica entre estas tres capitales. Kiev, en Ucrania, Minsk, en Bielorrusia, y Moscú. Eran parte de la Rus de Kiev. Por lo tanto, esa unidad cultural es la que decimos que se rompió, ¿no es cierto? Sigue unido Minsk con Moscú, pero pierden a Kiev. Y ese puede ser la pérdida en el nivel político. Por eso lo señalábamos de esa forma. Eran parte de una unidad cultural y hoy día esa unidad cultural va a estar rota después de la guerra de Ucrania, termine como termine el conflicto militar. Sí, y posteriormente de un gobierno cercano como el último, el de Yanukovych, pero gobiernos anteriores también. Así que eso ya un hecho, sin lugar a dudas, pero eso desde el inicio de la guerra y la participación directa o indirecta, pero mucho más directa de lo previsto inicialmente por los estrategas rusos de la OTAN, a partir de por lo menos lo que podemos de realizar una deducción de lo que aparecían como objetivos iniciales, pero bueno, la guerra va presentando cambios de objetivos permanentemente y no solamente del lado de Rusia, del lado de Ucrania, del lado de la OTAN también, del lado de China y de todo el mundo. Más aún una guerra como esta, la cual desencadenó una reconfiguración del orden mundial, así que más todavía. Rodrigo, una interesante. Yo en algún momento también con esta duda, ¿por qué Rusia no utiliza la aviación y su armamento de última generación? Por lo menos la utilización de la aviación, ¿por qué no utiliza la aviación? Ahora sí, pero en los inicios de esta guerra, ¿por qué no puesta toda la carne al asador desde el principio, los aviones más modernos, ataques aéreos, en lugar de, bueno, esa invasión inicial con columnas de tanques en 10 lugares distintos, pero sin toda la carne al asador, aparentemente? Sí, una respuesta muy compleja. No tenemos todos los antecedentes, pero ¿por qué no ocupar todo el potencial si militarmente lo que es más rentable es ocupar todo, lograr la mayor diferencia de potencial en un punto? ¿Para qué guardarse? ¿Por qué no ocupar todo en un lugar y rápidamente accionar? ¿Qué hubiera pasado si en vez de ocupar 10 direcciones de aproximación, hubieran ido con esas fuerzas de 10 direcciones solamente sobre un punto? Seguramente hubieran sido más exitosos, pero hay que haber tomado la decisión temporalmente con los antecedentes que tenían. Hoy día decimos eso, pero en ese minuto ellos lo deben haber pensado así. ¿Por qué no ocuparla? Nosotros creemos que fundamentalmente porque siempre está latente el tema de la escalada con la OTAN y tal como veíamos en el nivel estratégico de la guerra, que se puede desgastar Ucrania y puede recibir una contraofensiva rusa, ya en el nivel político se puede desgastar Rusia y recibir una contraofensiva a nivel mayor de la OTAN o puede el conflicto escalar. Por lo tanto, estimamos que Rusia siempre va a tener una reserva por si el conflicto escala a tener que enfrentarse con la OTAN. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Rusia tiene muchísimo armamento muy moderno, pero no en la cantidad requerida. Un ejemplo.
tiene un tanque de diseño del año 2014, T-14 Armata, 100. Pero es que con 100 no. Es que con 100 no. Para las dimensiones de ese teatro de operaciones, si no estás hablando de 300 o 400, 100 no, son casi prototipos. Por lo tanto, tiene mucho armamento, muy tecnológico, pero no la cantidad. Aquí también se trata de cantidad. Por lo tanto, esas dos variables pueden ser. Hay mucho armamento ruso muy moderno, por supuesto, como el tema de las minas. Hay, pero el masivo no es ese. El masivo es el armamento antiguo que está guardado en los polvorines por 20, 30 años atrás, que se está ocupando. Eso para ambos contendientes. Pero creemos que la explicación, ¿por qué no ocupar la aviación? Primero, para mantener una reserva creíble para accionar sobre la OTAN. Y segundo, porque quizás no tiene tanta cantidad como la que requeriría. Sí, lo mismo con el Su-57, ¿no? Con Sí, hasta ahora no recuerdo cuántos, 20 producidos. Por otro lado, también la cuestión de la publicidad de todas esas armas. Si recién en desarrollo, con la producción en serie iniciada hace muy poquito y ya insertos en una guerra, y naturalmente en la guerra puede generar bajas, la publicidad para ese armamento naturalmente aparece como una cuestión, y más aún para Rusia, un país el cual comercializa ese armamento posteriormente, sin lugar a dudas. Recuerdo también la respuesta de Guillermo Laferriere sobre esto. Por lo general, según él, los ejércitos inicialmente despachan, en la medida de lo posible, el armamento más viejo de las reservas, y después sí, crecientemente, lo más moderno. Quizás por ahí también parte de la explicación, ¿no? Por acá sí, dos preguntas. Sí, perdón, Rodrigo. un poco para profundizar el tema, tú después puedes buscar los datos, pero en la industria de armamento a nivel mundial mueve unos montos gigantescos. Gigantescos. Las ferias de armamento que uno tiene de repente la posibilidad de participar, los precios son exorbitantes, las cantidades es otro mundo. Y Rusia vende armamento. Hay países con industria de armamento, Alemania, Estados Unidos, Polonia, Suecia, etcétera, Rusia, Sudáfrica. La industria del armamento es muy importante. Entonces, esto se hace casi promoción del armamento que se está vendiendo, etcétera, porque los recursos son muy, muy importantes. Entonces, también tiene fines comerciales. También Sí. tiene fines comerciales. O la La cantidad entrega de del dinero armamento es viejo exorbitante. para la venta del más moderno, ¿no? Eso Sí, también. La entrega de los F-16 para que después esos países, los despachantes de los F-16, realicen la compra de F-35, por ejemplo. sí, Polonia está entregando su armamento, que era armamento de origen alemán, ¿no es cierto? Mayoritariamente, y hay un cambio en la industria. Polonia va a empezar se cambió de industria, por decirlo de alguna manera, de dependencia de la industria alemana, ahora va a pasar a dependencia de la industria norteamericana, comprando elementos norteamericanos. Por lo tanto, son industrias que se están moviendo, y la industria es parte importante de los intereses de las naciones. Por lo Sí. tanto, nada es porque sí. Y ahí, Rodrigo, aparece la cuestión de la lucha económica, no solamente entre Occidente, entre el norte global y el sur global, la cual también naturalmente, principalmente entre Estados Unidos y China, pero no solamente entre Estados Unidos y China, sino que también aparece la cuestión de la lucha económica dentro del norte global y de las industrias armamentísticas estadounidense y europea. Y ahí Europa, una vez más, nosotros acá lo presentamos a menudo en términos económicos. Bueno, la industria militar también representa una parte de la economía. También ahí aparece en una situación de desventaja por iniciativa de la política alemana, realizando compras de armamento estadounidense y no europeo, abandonando los programas de desarrollo armamentístico propios de Europa, con una subordinación cada vez mayor a la industria armamentística estadounidense, y con una fuerte desventaja respecto, por ejemplo, en cuanto a la industria rusa. La industria rusa contabiliza una fuerza de trabajo de 3 millones de personas. 3 millones de personas
como fuerza de trabajo, como trabajadores de la industria rusa. De ahí la capacidad de producción de municiones a estos ritmos tremendos, a veces hasta 60.000 rounds, lo llaman en inglés, 60.000 elementos de munición por día disparados en Rusia, según el propio Zaluzhny, que según una nota de hace algún tiempo, 6.000 disparados por Ucrania algunos días y hasta 60.000 por Rusia de elementos de artillería. Y la industria militar europea presenta una población laboral de 400.000 personas. Sí, Claro, con esa diferencia, claro que aún con todos los anuncios de ampliación de la capacidad productiva militar de Europa, ni de acá a varios años van a poder generar este nivel de cantidad de municiones para un conflicto de este tipo, ¿no? sí, y la decisión de esas cosas que podrían parecer ser militar, no es militar, es política. La decisión de migrar de una industria a otra es política. La decisión de cuánto se invierte en defensa, un país cuánto invierte en defensa, es política. La condición de su fuerza armada, si quiero una fuerza armada solo defensivas o disuasivas, que significa que tenga capacidad ofensiva, también es política. La política lidera, y como debe ser, lidera estas decisiones. Por lo tanto, son a ellos los que tienen que estar suficientemente preparados en cada una de las naciones para tomar este tipo de decisiones que corresponden al nivel político de los cuales ellos son los responsables. Bien. Por ahí otra pregunta interesante. Muchas gracias por la donación a Nip Hartsen. La imagen de Zelensky se desgasta en Ucrania. Los ucranianos saben que no les va muy bien. De continuar la guerra por un par de años más, podrían cansarse los ucranianos y desatar una guerra civil. Más allá de lo de guerra civil sí o guerra civil no, interesante la pregunta en torno a la posibilidad de un cambio de gobierno en Ucrania. ¿Sí? Bueno, en este momento no aparece como una posibilidad plausible en este momento, pero en un contexto de mayor escalada aún y de un desenlace negativo para Ucrania, bueno, eso puede aparecer como una posibilidad. De cualquier modo, por lo menos esta es mi visión, Rodrigo, el mazo de cartas no aparece en las manos de Zelensky ni de su eventual reemplazante. Las decisiones de este conflicto, económicas, políticas y militares, las determina naturalmente la OTAN, liderada por Estados Unidos. Por eso nuestra reflexión antes sobre la posibilidad de un cambio de poder en Estados Unidos como algo mucho más relevante para este conflicto que el cambio de gobierno en Ucrania. Sí, y ahí tiene un punto, si lo comparamos, también es el momento. Y la democracia tiene estos momentos de alternancia en el poder. Hay que ver qué tan conveniente, y no lo quiero tocar a fondo, por supuesto, porque es del nivel político, qué tan conveniente es activar esa rotación en los momentos de crisis que tiene Ucrania en este momento. Situación que no tiene Rusia. Sí. No tiene una alternancia en el poder, por lo tanto va a seguir con la misma línea en forma más predecible. Es más predecible que continúe con la misma línea que tiene hasta el momento que lo que puede pasar en Ucrania, que podría cambiar, o lo que Sí. estamos viendo en Estados Unidos, pero nuevamente corresponde al nivel político. Pero ahí está Sí, 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 sí. la esencia del problema, la solución política del conflicto. Sí, sí, de acuerdo. Lo mismo para Ucrania, ¿no? Ucrania ahora con las elecciones suspendidas, por ahí una pregunta Sí, también. Algo relativamente común en un país en guerra. Recordemos que por lo general los países en guerra determinan la cancelación de los mecanismos, sí, del juego político, por llamarlo de alguna manera, de los sistemas políticos de la oposición y, bueno, de alguna manera generan las condiciones o establecen las condiciones por la fuerza a menudo para que todo el esfuerzo nacional aparezca encolumnado detrás del esfuerzo de guerra, detrás del gobierno, y por eso muchas veces cualquier opositor
político, sindical, empresarial o de cualquier tipo, aparece como un traidor, ¿no? Representa en ese contexto un traidor y son cercenadas las libertades, la libertad de expresión, la libertad de prensa, las libertades individuales, etcétera, etcétera. Bueno, claro que en los países ya con regímenes más autoritarios, esto aparece como algo más natural que en países con años por democracias liberales consolidadas. Yo por lo menos presencio aquí en Alemania un deterioro democrático profundo, pero distinto todavía de la democracia rusa otra vez, ¿no? Que cada vez más la palabra democracia con, eh, con los deditos así de todo el mundo. ¿Alguna más por acá? Ya 1 hora y 40, el bueno de Rodrigo querrá también su descanso. Muchas gracias, Rodrigo, desde ya una vez más por esta oportunidad. Yo recién lo caracterizaba a Rodrigo como la figurita difícil porque todo el mundo lo quiere en su canal, en su programa. Él no puede siempre, además él como militar activo debe solicitar la autorización de sus superiores, etcétera, etcétera. Por eso a veces quizás no aparece en este canal tanto como nosotros querríamos. Por acá una pregunta de LS Velázquez, muchas gracias por la oración. ¿Hasta cuándo esta locura? Preocupa que los líderes europeos cegados por la rusofonia nos lleven a un holocausto nuclear. ¿Cuál es el papel de Brasil y América Latina? Quizás esta última parte, Rodrigo, el papel de nuestros países latinoamericanos en esto hasta ahora. Bueno, Brasil es una potencia. La mitad de América Latina habla portugués. De repente se nos olvida a los que no hablamos portugués. Brasil es un gigante. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, tiene industria, al igual que Argentina, por supuesto que no en los niveles europeos, pero tiene industria pesada, ¿no es cierto? Bestia, Brasil, un continente, sí. Continente, etcétera. Sin embargo, aquí no quiero entrar tampoco al nivel político, su capacidad de influencia estratégica, política estratégica en el mundo pudiera no ser acorde a la potencialidad que tiene, y eso es algo que ellos han estado trabajando por muchísimo tiempo. Tiene influencia, pero no tiene más influencia que Turquía, por ejemplo. Y Turquía es un país menor, ¿no es cierto? Pero tiene otra estatura estratégica. Sin embargo, en Latinoamérica, Brasil es un gigante. Pero nosotros no tenemos una articulación como un solo bloque. Por lo tanto, no hay un equivalente a la Unión Europea en América Latina que aglutine los puntos de vista del subcontinente. Por lo tanto, tenemos una participación menor en el escenario estratégico mundial, en el tablero mundial. Tenemos una participación, sí, pero menor, y teniendo algunas potencialidades tampoco están desarrolladas. Por lo tanto, no quiero decir que somos espectadores, solamente podemos hacer cosas como subcontinente, pero no estamos al nivel de lo que se está jugando, infelizmente, y esperamos que eso se vaya mejorando en el tiempo. Pero por ahora tenemos que ahora y aprender. Voy a redondear tu respuesta con un por ahora esperanzador a futuro. Rodrigo, como siempre, un placer la charla. Realmente es siempre muy didácticas tus exposiciones, muy pedagógicas. Además de lo que yo remacho siempre, de esta perspectiva humanista tuya dentro del análisis militar, para mí algo verdaderamente muy valioso. El cierre de la charla tuyo, Rodrigo, lo que quieras. Sí, muchas gracias nuevamente, Ezequiel, por la invitación. Nuestro único interés es no convertirnos en una especie de comentaristas de lo que está pasando, porque lo que está pasando es que están muriendo seres humanos de formas terribles en un escenario bélico, dejando padres, hijos sin padres, gente mutilada, etcétera, y eso no tiene un corto desenlace en lo que estamos previendo ahora. Por lo tanto, nosotros tratamos de explicarte de la forma más responsable posible, sin tomar partido en esto. Lo tratamos de analizar los hechos, solamente lo que está sucediendo, y con la única intención de todas las personas que nos escuchen, de entender lo que está pasando, que esto no es un juego, que es de la máxima trascendencia, que se pierden muchísimas vidas humanas, que la enemistad en esos pueblos va a durar por generaciones, el ánimo hostil de unos con otros va a durar
generaciones y que es algo que a lo menos nosotros debiéramos intentar aprender para que no nos ocurra en nuestras sociedades latinoamericanas, y por eso agradecemos que esto sea en español para el público que nos pueda escuchar, y agradecer nuevamente al ejército que tomó este desafío de tratar de explicar en una forma sencilla, didáctica, pero solo con la intención y el máximo respeto posible hacia las vidas humanas que se están perdiendo. Suscritas, firmadas hasta las comas. Rodrigo, hasta ojalá la próxima en no mucho tiempo. Y a los demoledores y a las demoledoras, saludos a todos. Ayúdenos por favor con el like, con la difusión y con, bueno, si pueden, la suscripción y las membresías, mucho mejor aún. Hasta la próxima. Chau, chau.